Hola, soy el doctor Ezequiel Pano, médico cirujano, especialista en trasplante capilar y medicina capilar. Y en el capítulo de hoy te voy a hablar de las 5 preguntas que no puedes dejar de hacerle a tu médico si estás pensando hacerte un trasplante capilar. Y vamos con ello. Como ya saben, estos consejos que les doy son producto de mi experiencia de muchos años de consultas, de tratamientos médicos, de cirugías capilares, muchos pacientes. Entonces está basado en la experiencia y basado básicamente también en la teoría y en lo que se sabe a día de hoy, ¿vale? Vamos a ir con la primera pregunta que no puedes dejar de hacerle a tu médico si estás pensando en hacer un trasplante capilar. La primera pregunta sería si se dedica exclusivamente al trasplante capilar. Esa es la primera y para mí la más importante. El médico queremos saber si realmente toda su actividad se centra en el trasplante capilar y en la medicina capilar, o si por ende hace otras cosas como puede ser dermatología, medicina estética, cirugía plástica o alguna otra actividad. Eso para nosotros es importante. En nuestro caso, en mi caso por ejemplo, yo llevo dedicándome de manera exclusiva al trasplante capilar y a la medicina capilar ya 20 años. Entonces, claro, no pierdo foco en lo que estoy haciendo. Es solamente dedicación exclusiva. Es lo que nosotros denominamos en medicina la ultra especialización. Vamos con la segunda pregunta que debes hacerle a tu médico. Y este es basado en la experiencia. ¿Qué experiencia tiene usted, doctor? Y esto lo separamos en 3. Cantidad de años que lleva dedicándose al trasplante capilar. Cantidad de cirugías realizadas. ¿Y con cuánta frecuencia opera o realiza cirugías o tratamientos médicos? ¿Y por qué esto es importante? Porque uno puede llevar 20 años dedicándose al trasplante capilar, pero operar un paciente al año. O puede dedicarse a hacer trasplante capilar durante 20 años y hacer 300 trasplantes al año o 1000 trasplantes al año. Y la tercera parte es con qué frecuencia. Porque queremos saber si opera todos los días, si opera cada 3 meses o cada 3 semanas, con qué frecuencia él realiza un trasplante capilar. Nosotros, por ejemplo, realizamos de 1 a 3 trasplantes capilares en un día. Todos los realizo yo. Entonces, esa es otra muy buena pregunta. Y vamos a pasar a la tercera pregunta que debes realizarle a tu médico a la hora de hacer un trasplante capilar. La tercera pregunta es también muy importante y es ¿qué técnicas domina ese cirujano capilar? Si vamos a ponernos en manos de un cirujano que solamente realiza FUE por ejemplo, utilizando el implanter, pues sabemos que es lo único que nos puede ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar un cirujano que sepa y haya pasado por todas las técnicas. En nuestro caso, les doy un ejemplo, siempre poniéndome de ejemplo yo, para no malherir a nadie. Yo empecé el trasplante capilar cuando se hacía la técnica de los punch grandes. Un punch de 4 milímetros, etc. Era el final de esa época. Punch muy grandes que se sacaban de la parte posterior y se reemplazaban por el mismo punch que se sacaba en la zona calva y se cambiaban de sitio, por decirlo de alguna manera. Luego empezó la técnica de la tira, que era la que se sacaba una tirita de piel de la parte posterior y lateral de la cabeza, se cerraba por medio de una sutura, que se sigue haciendo hoy en día. De hecho, nuestros pacientes teníamos una tasa de camuflaje de la cicatriz tan importante que venía gente a operarse con nosotros, gracias a Dios, inclusive desde América. Y luego vino la técnica FUE. Y luego vino los implantes. Los implantes son una especie de boli donde se coloca el injerto dentro y realiza la incisión y coloca el injerto. El robot. En la técnica FUE de por sí, tanto como en la técnica de la tira,
había diferentes versiones y diferente instrumental que se puede utilizar. Tenemos que saber que el médico domine todas estas opciones, sin hablar por supuesto del trasplante de vello corporal, como podríamos usar barba, pecho, espalda, etc. Cejas. Es muy importante el bagaje de experiencia y de dominación de estas técnicas en todos los aspectos, porque si ese cirujano es tan bueno haciendo una tira como haciendo una FUE, pues evidentemente va a poder utilizar lo mejor de todo su conocimiento para mi caso en particular, y de esa manera vamos a tener un resultado evidentemente mucho mejor. Descartaría clínicas que realmente realicen un solo tipo de trasplante capilar, porque esto, a diferencia de la ultra especialización, que es dedicarse cada vez más a una cosa, estamos hablando de que ese cirujano solamente domina un aspecto del trasplante capilar, y muchas veces es necesario no recomendar una técnica FUE para poder recomendar una técnica de la tira, y muchas veces al revés. Y hay que saber combinar también. Hay combinación de técnicas, se puede sacar una tira y sacar FUE en 2 días consecutivos, por ejemplo, o inclusive en el mismo día. Hay pacientes que se pueden hacer FUE de vello corporal y FUE de pelo del cuero cabelludo. Es decir, todas estas técnicas tienen que poder dominarlas y tener una experiencia precisa ese cirujano para poder elegirlo. Vamos con la cuarta pregunta que debes hacerle a tu cirujano. Esta pregunta es sumamente importante también, y a mí me gustaría saber qué es lo que va a hacer ese cirujano durante mi cirugía. Y para dejarlo bien claro, tenemos que saber que hay cosas que no puede dejar de hacer el cirujano, que es el diseño, porque es el único que conoce la anatomía facial, la anatomía del cuero cabelludo, para poder recomendar y hacer un diseño acorde, atemporal, y que te sirva para toda tu vida sin malgastar unidades foliculares que puedan llegar a ser necesarias en el futuro, y sin agrandar la zona de alopecia, que es uno de los peores errores que se puede cometer. Si bajamos mucho la frente y agrandamos la zona de alopecia, que sabemos que ese paciente va a perder el pelo en toda la cabeza, pues evidentemente no nos va a alcanzar a lo largo de la vida toda la zona donante que tengamos disponible para poder rellenar toda la calvicie. Estamos hablando siempre de una alopecia androgenética. Punto número 2. Tiene que hacer la anestesia. Es el único que conoce la anatomía para poder hacer bloqueos anestésicos y colocar anestesia local. Tiene que hacer la sedación. Si en el caso de que elijas hacer sedación, o que en la clínica se haga la sedación, es el único que puede indicar qué tipo de sedación necesita ese paciente en particular y qué dosis necesita, al igual que la anestesia local. Debe hacer el puncheo o tunelización, como lo quieras llamar, que es utilizar el micromotor o el motor o el instrumento de extracción que sea útil en ese momento, que puede ser el robot, un Versi Handle, un micromotor, un Mamba, quien sea, y debe hacer las perforaciones. Es el único que debe hacer las perforaciones. Debe hacer el diseño de incisiones, es decir, luego de colocar la anestesia, supongamos que vamos a trabajar en la parte frontal, es quien debe hacer el diseño de las incisiones que luego van a albergar cada una de esas unidades foliculares. Y en el caso del implanter es más complejo todavía, porque el cirujano es el único que puede utilizar el implanter. El implanter, la asistente puede colocar el pelito dentro del instrumento, pero quien debe perforar y colocar el injerto debe ser el cirujano. Y pasamos a una pregunta compuesta. ¿Qué es lo que deben hacer las asistentes o las enfermeras o los técnicos en trasplante capilar según el país en el que nos encontremos? Pues ellas pueden hacer la extracción, es decir, una vez que el cirujano haya punchado, pueden sacar los pelitos o removerlos, pueden conservarlos, pueden cortarlos, pueden limpiarlos y luego pueden colocarlos con pinza o con kip. Hay otros instrumentos, o con una especie de implanter pero que no tiene filo, es decir,
pueden utilizar el implante, pero cuando las incisiones han sido previamente hechas por el cirujano. ¿Por qué? Porque el cirujano es quien conoce qué orientación y qué ángulo debe darle a esa incisión. La última pregunta es: ¿qué experiencia tiene su equipo? Si tiene la misma cantidad de años de experiencia que él, si ha sido capacitado por él y trabajan a su gusto, o si vienen de fuera. Eso es muy importante. Es muy importante que el cirujano tenga un equipo capacitado por el mismo cirujano, porque es quien conoce, es el capitán, es quien va a pilotear esa cirugía y el responsable, el único responsable de esa cirugía. Queremos un equipo que tenga muchísima experiencia, que haya estado mucho tiempo con ese médico, y no queremos equipos que vengan de fuera, que no pertenezcan a la clínica, que no sepan bien cómo trabaja ese médico, o que no trabajen frecuentemente con ese médico, o que trabajen frecuentemente con diferentes tipos de médicos y diferentes cirugías, y entonces al final es todo un lío y un caos. El cirujano suele tener que adaptarse al equipo quirúrgico en lugar de que sea al revés. Bueno, y te voy a dejar una extra, una de Yapa, la última, una sexta te voy a dejar, que es si ese cirujano imparte, o además de recibir información de congresos, etc., también ofrece su información y sus conocimientos de manera internacional a otros cirujanos, a otros médicos. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos capacitado dermatólogos, hemos estado con la Sociedad de Dermatología, hemos capacitado, por supuesto, en la International Society of Hair Restoration Surgery. Es decir, realizamos mucha capacitación a tal punto que nosotros tenemos nuestra propia academia para médicos y para técnicos en trasplante capilar. Así que bueno, esas fueron las 5 más 1 preguntas que debes hacerle a tu cirujano capilar si estás pensando en hacer un trasplante capilar. Te ruego que por favor me dejes tus comentarios, buenos y malos sirven, y si me olvidé de alguna pregunta o necesitas que hagamos más preguntas y te resuelva más preguntas, por supuesto que me gustaría que me los dejes en los comentarios, que me mandes mensajes de la manera que sea. Si quieres seguir recibiendo información nuestra y si estás interesado en el tema, por supuesto que te invito a que contactes, ya sabes, con las notificaciones y todas estas cosas que ya sabes dominar perfectamente bien. Nos vemos muy pronto, saludos y muchas gracias.